especialidad de educación del Departamento de Investigaciones Educativas del CINEUSTAP. Tiene el grado de doctor en Ciencias con especialidad en Educación del Departamento de Investigaciones Educativas del CINEUSTAP. Y ha hecho instancias hasta en Tombuctú, desde Argentina, España, aquí en varias universidades de México, y que uno viene a demostrar la importancia que tiene exactamente salir, ir a otros espacios, enriquecerse de otras ideas, y una serie de publicaciones diversas, artículos, libros y demás. Pero insisto, lo más importante lo que yo compartir el día de hoy, que es un problema crítico, yo creo, a nivel nacional en el caso de la Universidad Pedagógica, el asunto de la intervención educativa. ¿Sí? De hecho, en cuanto ella nos planteó esta temática, a nosotros nos pareció algo estratégico, como si estamos en sintonía, porque es algo que estamos discutiendo aquí en la unidad entre los maestros y que aún no terminamos de resolver. Lo que ella nos va a presentar son elementos que van a permitir seguir problematizando, seguir discutiendo. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a darle el espacio para que la doctora exponga, digamos, su concepción, y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Yo aquí haré una acotación porque supongo que la doctora Negrete lo sabe, y quienes hemos estado de este lado también. Luego se nos ocurre una diversidad de preguntas muy genéricas y a veces no tienen nada que ver con el tema central. El tema central es intervención educativa. Entonces, todo lo que podamos hablar, preguntar sobre intervención educativa y explotar a la doctora, ya que la tenemos aquí, pues explotémosla sobre intervención educativa. Y sin más preámbulo, yo dejo el micrófono a nuestra directa amiga, la doctora Teresa de Jesús Negrete. Bienvenida. Bueno, les agradezco la invitación, la provocación para hablar del tema que es mi tema de pasión. ¿Desde dónde hablo? El tema de intervención educativa lo empezamos a trabajar incluso ya en sus inicios cuando diseñamos en la Ley 94 la propuesta de intervención pedagógica. Ahí empezó a tomar sentido la idea de intervención traída a cuenta hacia el trabajo de análisis de la práctica docente. En realidad tuvo que ser pedagógica en ese momento porque el punto central está puesto justo en la relación entre enseñanza-aprendizaje y sus implicaciones en la práctica docente. Pero después, cuando se hizo el diagnóstico para poder abrir una nueva oferta educativa, a inicios del año 2000 a nivel nacional, coordinamos ese diagnóstico y a partir de ahí ubicamos necesidades múltiples que se veían como un escenario de posibilidad de largo alcance, y de ahí fue que empezamos a hablar de la idea de intervención educativa en México. Entonces digamos que desde donde hablo, desde esa inquietud, esa experiencia, haber participado en el diseño LIE, haber coordinado la LIE a nivel nacional un buen rato, y después de que me cortaron mis alitas de coordinar la LIE, pues me fui a trabajar el campo de la intervención educativa en México como investigación, que es la investigación que sostengo, y afortunadamente hubo interlocutores a nivel internacional. Entonces formo parte, coordino un proyecto de investigación e intervención educativa comparada a México, España, Argentina. Entonces lo que yo vengo a presentarles aquí son las reflexiones que han estado en discusión, compartidas, y un trabajo muy cercano en la UPN de Morelos, porque yo estoy en el Cusco, los fines de semana trabajo con una generación que fuimos siguiendo. Primero trabajo de investigación con la primera generación LIE en Morelos, en la subsede de Ayala. De ahí continuamos asesorando una generación completita LIE para ir viendo todo el proceso de formación, y ahora estamos trabajando en el acompañamiento de proyectos en el doctorado regional en investigación e intervención y en la maestría en intervención, y en el campo en el Ajusco, que por fin pude abrir en el Ajusco espacio para la intervención, porque han de saber que allá no se hace intervención educativa como se impulsaba que se hiciera en las unidades, ¿no? Bueno, un poco es compartir con ustedes la experiencia vivida de formar interventores, de hacer intervención y de pensar conceptual y metodológicamente hacia dónde orientar la intervención educativa, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese escenario, desde ese lugar hablo, ¿no? Que es
importante hacer verdes de donde agua, ¿no? Y vamos a iniciar con estas imágenes. Yo les pediría que vean esas imágenes, daremos unos minutitos, unos segunditos para que las vean con precisión. No sé si los que están al fondo alcanzan a verlas bien. A ver si nos pueden apagar un momento la luz. Ajá, exacto. ¿Sí? Ahí ya. Gracias. Bien, ahora les pediría que les evocan estas imágenes, que me digan qué es lo que evocan esas imágenes. ¿Quién quiera? ¿Sí? El arte urbano. ¿Perdón? El arte urbano. Arte urbano. Ok, ¿qué más? Se conjugan dos realidades. Se conjugan dos realidades. ¿Sí? ¿Qué más? Un poco de ira. Ira. ¿Qué más? ¿Qué sensaciones? Un proceso de desarrollo. Un proceso de desarrollo. ¿Sí? ¿Qué más? Inocencia, maldad, pensamiento. Inocencia, maldad. ¿Qué más? Integración. Integración. ¿Integración de qué? De la naturaleza Con la arquitectura. Creatividad aplicada. Creatividad aplicada, exacto. ¿Qué más? Una dicotomía realidad-ficción. Muy bien, ¿qué más? En el caso de la niña que está regando hay una intervención ahí, Exacto. y en el caso del cuadro de la derecha hay un acompañamiento que se puede observar en la bicicleta. En la bicicleta, acompañamiento. Ajá. ¿Qué más? Una mirada social. Una mirada social. Ok. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan que hubo que hacer para que eso sucediera? Ingenio. Ingenio, ¿qué más? Imaginación. Trabajo, imaginación, memoria, Razonamiento. memoria, Creatividad. Complemento. Trabajo comunitario. trabajo comunitario, ¿sí? Decisión. Pensamiento, creatividad, análisis y crítica. Sí, Iniciativa. sí. Bien, pues miren, creo que ya tenemos como el acervo aquí de ideas. Justo inicio con estas imágenes porque hacer intervención, todas estas son intervenciones. Cada foto es una intervención. ¿Y por qué es intervención? Porque hay un staff, un instituido, que es un edificio en un caso, una pared en otro, una pared en ruinas, una barda en ruinas, una tabla rota, ¿no? Y esos son lugares instituidos, que están ahí, que tienen una historia, ¿no? Que han sido arruinados o tienen marcas del pasado y están ahí, ¿no? Eso es lo instituido. Imagínense ese lugar sin esas imágenes,
¿sería un lugar que los invitaría a ver? ¿Sería un lugar que los reanimaría? Entonces, vean, la intervención lo que hace es abrir un espacio dentro de lo que ya existe que reanima, ¿no? Interpela. ¿Por qué? Porque interpela, me obliga a ver, ¿no? Me genera sensaciones, me revitaliza, ¿no? Revitalizó el lugar, pero también revitaliza cotidianamente al que pasa por ahí, ¿no? A los que lo habitan, ¿no? Ahora, para poder hacer eso, esto que decían ustedes, se requirió creatividad, organización, trabajo, imaginación, ¿no? Trabajo comunitario. Imagínense convencer a los de ese edificio para que todos aceptaran que en lugar de que se pintara de rosa o de blanco, hubiera una intervención artística. Eso se llama innovación, ¿no? ¿Qué no sería innovación? Seguir con lo mismo, pintarlo de blanco, pedirle al delegado que viniera a pintarlo de blanco, el del municipio, todos juntarse y pintarlo de blanco, ¿no? Pero innovar el espacio significó que el que intervino fue a ofrecer su propuesta o a negociar su propuesta con los que ahí habitan, ¿no? Y eso que ha de haber significado tomar decisiones entre todos y convencerlos, hacerlos copartícipes, invitarlos a que tuvieran un espacio distinto al que siempre han tenido. Es una intervención. Invitar al otro a tener un espacio, a habitar un espacio, y es totalmente vital, que antes no había tenido. O sea, hacer lo que ahí estaba como imposible imaginarse, algo posible, ¿no? En el edificio. Ahora bien, esta casa, la casa de junto donde están los niños en la bicicleta, pues si ustedes quitan a los niños en la bicicleta y dejan la casa solita, pues ¿cómo se vería? Una fachada vieja, ¿no? Perdida, descuidada. ¿Y qué viene a hacer la intervención? La reactiva, sin destruir lo previo, ¿sí? Agrega sentido, ¿no? Modifica, transforma, pero no destruye, ¿sí? Entonces marca memoria, porque está el pasado con el presente, articula, ¿no? El pasado con el presente. Eso hacen las intervenciones, articulan el pasado con el presente, le recrean sentido, ¿no? Ahora vamos viendo las de abajo, como por ahí decía, hay una articulación con la naturaleza, pero hay una transformación. Por ejemplo, esta es buenísima, la de la barra. ¿Quién se va a imaginar ahí? Una figura de un árbol siendo el cabello afro, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es algo que nosotros hemos manejado, la relación instituido-instituyente. Vamos a ver cómo manejamos en las intervenciones poner la mirada en lo instituido y lo instituyente. ¿Qué significa eso? Porque es un punto clave para pensar y diferenciar un proyecto de intervención de cualquier otra cosa que no sea ni investigación, ni programa, ¿no? O sea, la clave es la mirada conceptual que se imprime en la acción, que eso hace que eso sea intervención. Y claro, esa mirada conceptual conlleva un modo de proceder determinado, ¿no? Es decir, conceptualizamos y producimos una metodología separada, ¿no? Bueno, entonces, digamos que si ponemos en la mesa estos elementos y nos quedamos con esas imágenes para pensar qué es la intervención, pues empezamos esta tarde en este nuevo camino o camino conocido, ¿no? A recorrer el día de hoy. Entonces pasemos a la siguiente. Aquí algo que para nosotros ha sido importante mostrar es el sentido emergente de la intervención. Y varios han ya usado la palabra emergente de una comunidad yacubeniana, ¿no? Pero nosotros acuñamos, bueno, no nosotros en el equipo de investigación, pero de mi parte, junto con Josefina Granja Castro, cuando estuvimos revisando lo que era la LIE y su primer generación, y también el Estado, una revisión que hice en páginas web de qué se venía diciendo sobre intervención educativa,
allí vimos que tomaba relevancia la noción de emergencia, ¿no? Y la emergencia no tiene que ver con una situación urgente, sino la emergencia tiene que ver con una configuración histórico-social que va construyéndose, va teniendo sentido y de repente ante determinadas circunstancias hace posible que emerja, ¿sí? Entonces, ¿qué significa intervención? Que de acuerdo a las condiciones sociales, económicas, políticas de nuestro país, las condiciones de vida existenciales de nuestro país, dieron pie a que emergiera la noción de intervención educativa. Y eso hay que entenderlo en ese sentido. Una noción emerge porque responde a unas exigencias y a unas condiciones. No es una moda solamente, ¿no? Sino que responde. Entonces, por eso estamos hablando del carácter emergente de la intervención. Y también, bueno, algunos hemos planteado que es el carácter emergente de la intervención y por tanto también fue el carácter emergente de una profesión denominada intervención educativa, ¿no? Pero no solo como profesión, sino como saberes a ser utilizados por profesionales que trabajan en la educación o que trabajen con la educación como herramienta para el desarrollo o como herramienta para el crecimiento o como herramienta para la formación fundamentalmente, ¿no? Más que hablar de desarrollo, diríamos para la formación de los sujetos, ¿no? Ese sería el punto elemental. Entonces, esta es una parte, hoy vamos a hablar del carácter emergente de la intervención, cómo se articula esta idea en la idea de la conceptualización de intervención tiene esto cuando estamos pensando en un proyecto de intervención, ¿no? Pasemos a la siguiente. Lo emergente se expresa, como yo les decía, en acontecimientos, situaciones o crisis, ¿sí? Y que estos acontecimientos, situaciones que hacen crisis se vuelven apertura para un otro, abren la posibilidad de que exista algo distinto a lo que venía haciéndose. Por eso hacer intervención es distinto a hacer un programa, un plan, un proyecto de gestión, tal solamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la apertura es a lo otro que no había sido visto, que había sido negado por lo instituido, que había sido silenciado, era el secreto a voces, aquello que estaba latente y que las propias condiciones no permitían que se hiciera manifiesto, ¿no? Y por eso es que hablamos de eso que emerge. Entonces, es esta búsqueda de espacios alternos, intersticiales, y van a ver que la intervención hasta tiene una función de conjuro, ¿no? En el sentido de aquellos malestares de la población, la intervención lleva para que se devele por qué tengo este malestar y a partir de ello yo decida qué hacer, ¿no? Entonces, pero también lo emergente puede ser irrupción o surgimiento de algo actuante que rompe e irrumpe a las condiciones existentes. Entonces tenemos dos miradas para entender la emergencia: aquello que ya estaba latente o aquello que irrumpe en la cotidianidad, en el orden de lo cotidiano, en lo ordinario, y al irrumpir hace crisis, ¿no? Ejemplo de ello, la tecnología que irrumpe, llega, ¿no? Y entonces mueve, hace crisis, ¿no? En todos los planos, ¿no? Ejemplos de ellos, decisiones de carácter político, económico que irrumpen el orden de lo establecido y hacen crisis, ¿no? Eventos de carácter radicales como un terremoto que hace crisis, ¿no? Como nos pasó en el 85, que gracias a muchos muertos y a eso pudimos darnos cuenta de la fuerza que tiene la ciudadanía, y en México las ONGs empiezan a crecer justo a partir del terremoto del 85, ¿no? Entonces y el concepto de ciudadanía cambia. Pues bueno, estos son elementos que irrumpen, que emergen. Entonces, la intervención pone atención a lo emergente, ¿sí? Por eso, esa es la diferencia. Un programa pone atención a lo establecido y busca que lo establecido continúe, ¿sí? Un plan, un programa de estudios, busca, ¿no? Una estrategia didáctica busca dar solución o mejorar lo que ya está establecido, pero una intervención busca eso que emerge, eso que es distinto, eso que no ha podido ser, eso que está latente y genera conflicto,
¿no? Ese es el foco de atención. Entonces, por eso, la intervención, cuando yo hago intervención, debo de reconocer lo que existe, lo que está ahí, lo instituido, ¿no? En los lugares como propio, lo que está ya colocado en el lugar propio, dice Michel de Certeau. Lo propio es donde ya cada cosa tiene un lugar, ¿no? Y el espacio es lo que mueve y puede incluso modificar el lugar en donde está cada quien, ¿no? Bueno, la intervención tiene la posibilidad y tiene que armar espacios, producir espacios para lo que está en cada lugar pueda abrirse y moverse. Entonces, nosotros tenemos que reconocer como interventores cuáles son cuando llegamos a cualquier lugar o en nuestro propio lugar, en el caso de los docentes pasa, yo soy docente, estoy en un lugar donde está todo precisamente establecido, con una precisión absoluta. ¿Cómo hago intervención siendo docente? Pues cambiando mi mirada de eso que ya está para pensar en otras posibilidades de cómo mover eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy a un lugar? Tengo que descubrir, reconocer pues lo instituido en ese lugar para ver por dónde tiene que caminar la intervención. Entonces, mi primer ejercicio de indagación es de reconocer lo que está ahí, porque a partir de lo que está ahí voy a ir viendo también lo que está latente que no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esto de lo que está ahí nosotros le denominamos cultura institucional. Y esa cultura institucional opera en una relación de dos o más. ¿Qué es la cultura institucional? Lo permitido y lo prohibido para que la relación se dé. Entre amigos, novios, parejas, madre-hijo, padre-hijo, etc. Hay un vínculo que tiene una institucionalidad, ¿no? Se dice, haces esto, yo hago lo otro, tal, hay acuerdos, tal. Esos acuerdos arman institución. Entonces, la institución no es un establecimiento. La institución son los vínculos que establecemos socialmente, ¿no? Bueno, entonces, estos procesos culturales son los que vamos a observar cuáles son los vínculos que hay en el lugar, qué está permitido y qué está prohibido, ¿no? Y a partir de eso nos vamos a dar cuenta de los movimientos de emergencia, esos movimientos que están latentes y que emergen, ¿no? Y esos movimientos de emergencia son lo instituyente. Entonces la intervención opera por el lugar de lo instituyente, no por el lugar de lo instituyente, ¿no? Si no, no hacemos intervención, hacemos programas, ¿no? Con los adjetivos que quieran darles, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente. Entonces, lo que vamos a ir reconociendo cuando hacemos diagnosis, que nosotros le llamamos el momento de la diagnosis, es este momento de exploración de lo que está en el lugar, ¿no? Este momento de exploración de lo emergente. Entonces, para hacer exploración tenemos que hacer un ejercicio de escucha del otro, porque nosotros no sabemos lo que ahí está, ¿sí? Y esa es la virtud de un interventor, el asumirse que no sabe y que tiene que indagar qué es lo que sucede, y para que eso que suceda hace hablar a los otros. Entonces, el trabajo de escucha del otro es muy importante, porque desde ahí vamos a ver, construimos la demanda, reconocemos la demanda, pero también reconocemos lo que se nos encarga, ¿no? Se nos encarga el interventor con la palabra del otro de yo quiero que tú me ayudes a tal cosa, yo necesito tal, ¿no? Vamos a ir viendo cómo opera la relación encargo-demanda, ¿no? Entonces vamos a, como ya les decía, lo establecido y lo permitido se expresa en los espacios escolares, pues en el plan de estudios, en las normas, en los reglamentos, pero también en las reglas tácitas. No solo lo establecido es lo oficial, sino, como estamos hablando que lo institucional son los vínculos entre las personas, pues ¿qué creen? Que lo establecido son todas las reglas del juego que nos hemos puesto tácitamente para relacionarnos, ¿no? ¿Quién se junta con quién? ¿Quién no se junta con quién? ¿Quién se pelea con quién? ¿No? ¿Quién quiere a quién? ¿Quién desea a quién? ¿No? Eso tiene que ver con la cultura institucional y con los vínculos. Y esa es una parte interesante para ver los lazos sociales que están ahí, o la fragmentación del lazo social, ¿no? Cómo están fragmentados los lazos sociales, cómo está la colectividad o no colectividad, ¿no? Aunque todos se digan que son colectivos, ¿no?
Pero esta es la parte interesante. Entonces, ¿de qué forma se regulan los comportamientos y el tipo de vínculos sostenidos con los sujetos? Esa es nuestra pregunta clave para un interventor, ¿no? ¿Cómo se conciben y cómo se nombran los quehaceres y los procederes en ese lugar? Eso es importante, porque los lugares toman sentido por lo que se hace. Entonces, el quehacer es fundamental. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se nombra lo que se hace ahí? ¿No? ¿Y quiénes sostienen esos quehaceres? O también pasa, el quehacer es decir que se hace y no se hace. Ese es un modo de quehacer, ¿no? Entonces eso también hay que registrarlo porque son las dinámicas propias de esa cultura institucional, ¿no? Y a quién se le atribuye esos haceres, ¿no? Aunque solo en el discurso aparezca como si se hiciera, ¿no? Pero finalmente ese es lo vital de ese lugar, ¿no? Bien, entonces vean, nuestras preguntas cuando estamos haciendo la exploración tiene que ver con esto. Y también cómo valoran lo que se hace ahí. Si lo valoran en que somos unos buenazos, todos, tal, o no, aquí todo está perdido, nada se hace bien, estamos en bancarrota, esas apreciaciones de la vida son las que tenemos que ir reconociendo para valorar los malestares de la institución, qué es lo que les afecta. Porque tiene que ver con la afectación. Ya vamos a ver que los lazos sociales tienen que ver con la afectación. Por eso le llamamos afectos. La dimensión afectiva tiene que ver con la afectación, pero no tiene que ver con lo que nos han dicho de qué es amar y qué no es amar, sino tiene que ver con la fuerza con la que nos imponemos unos a otros, ¿no? Ya Foucault ha dicho, o sea, la relación de poder está mediada por esa afectación que damos al otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber cómo están afectados, ¿no? Las relaciones, cómo afectan a los sujetos, ¿no? ¿Qué afectividades se ponen ahí? Entonces, nada que el ama, no, es un ejercicio de fuerza que se aplica al otro y por eso hay afectación. Y siempre hay afectación. Uno cuando quiera al otro lo sostienes porque lo afecta en ese sostener, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir a analizar. Muy bien, entonces estas son las preguntas que nos hacemos cuando llegamos a una escuela, una comunidad, una localidad, una familia, en una cancha de básquetbol, en un municipio, ¿no? Que vamos explorando quiénes están ahí, qué es lo que hacen, a qué horas lo hacen, quiénes lo sostienen, quiénes quieren estar y no se les deja, etcétera, porque forma parte de la cultura de la experiencia, ¿no? Lo emergente, por tanto, son esto que yo les decía, fuerzas sociales, culturales, políticas y subjetivas que están en los lugares permanentemente. Y al relacionarse en los espacios o en el establecimiento, acompañan, se derivan, de ahí es de donde nosotros vamos viendo cómo se acompaña lo instituyente, ¿no? Frente a lo que está instituido, no es que lo instituyente no exista, siempre está ahí, pero no ha sido visto, o no se quiere ver, aunque todos lo saben, por eso es el secreto a voces, ¿no? Entonces, esa es la parte donde nosotros tenemos el ojo analítico. ¿Qué es lo que nos han querido decir? ¿Qué es lo que les está afectando? ¿Cuáles son los sufrimientos? ¿Por qué están esos malestares? ¿No? Y a partir de ahí, aquello que cuestiona lo establecido, lo pone en entredicho, ve que no les alcanza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite ver, aquí es donde hay que intervenir, es como la pared que está ahí, que dices, aquí yo puedo imaginarme que puedo poner una niña con una canastita, tal, con una arbolita, ¿sí? Ahí es cuando uno empieza a imaginar por dónde puede transitar una intervención, ¿no? A eso es a lo que nosotros le llamamos configuración de necesidades educativas, ¿sí? Cuando vamos viendo por dónde está y qué es lo que se requiere ser atendido, trabajado, analizado, problematizado, puesto en revisión. Bien, entonces en la intervención educativa se va a jugar siempre en tensión y conflicto, porque lo diferente a lo previsto, lo extraño, lo adverso, lo conflictual, lo problemático del acontecer
por ejemplo, en el espacio educativo, de lo curricular o de la institución social, eso es el foco de atención para las intervenciones, ¿no? Porque vas a hacer intervención. Si fueras a hacer programa, pues vas por la partecita suave, ¿no? Por dónde quieren seguir haciendo, ¿no? Pero si vas a hacer intervención, la intervención es estar en medio, ¿no? Irrumpir, dar cuenta de la emergencia y responder a la emergencia, ¿no? Eso sí lo diferencia radicalmente de otros modelos de considerar. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces vamos a ver el espacio que se produce a partir de ir armando un proyecto de intervención, y el proyecto de intervención se va armando desde que empezamos a diagnosticar, desde que nos paramos ahí y decimos, a ver, me aceptaron venir a tratar el tema X, y en realidad no va a tratar uno el tema X, sino a partir del tema X hace uno la exploración, y ya después uno ve si el tema X es lo que hay que tratar o hay que tratar otras cosas, ¿sí? Pero el tema X es un analizador, porque el tema X es el que provoca el que se dé la intervención, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En las escuelas, de los casos que yo fui revisando de la primera generación LIE, en aquel tiempo el tema era valores, porque todavía estaba prohibido hablar de violencia en el espacio escolar, ¿sí? Entonces, los temas que aparecían, por los que nos llamaban o daban pie a que algún interventor participara, era para que fuera a trabajar el tema de valores en la escuela primaria o en la secundaria, ¿no? Y cuando, en el caso de la chica, tratar el tema de valores y empieza a hacer la exploración, pues en realidad el tema no era de valores, sino era consumo de drogas, ¿no? Relaciones vinculadas de violencia entre los grupos que estaban ahí metidos, tal. Entonces el tema no era valores. El tema valores permitía el acceso a la institución porque era la enunciación permitida en la escuela, ¿sí? Hoy el bullying es la enunciación permitida, y ahora ya se acepta que hay violencia en las escuelas, ¿no? Cuando empezamos con la LIE, ese tema no aparecía como una enunciación aceptable, ¿sí? Entonces era encubierto con el tema de valores, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco para que vean lo instituido, valores, lo instituyente, ¿no? Que es el secreto a voces, lo que está sucediendo, lo que lleva al sufrimiento de las personas, pues tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, tengamos claro que, a diferencia, por ejemplo, de una tesis o de un proyecto de investigación, que mi tema es el lenguaje, te sigues con el lenguaje, aplicas el lenguaje, nosotros no, mi tema es un punto de partida para empezar a ver qué es lo que sucede, y a partir de ahí vamos reconociendo si ese tema toma significados específicos en relación a esa población, a las condiciones, etcétera, o el tema cambia, ¿sí? Bueno, les digo esto porque entonces el espacio que se abre es suficiente con una intervención, porque se abre un espacio para hablar de lo que no se hablaba, de lo, ¿no? Ese espacio para que digan lo que hacen, para que sean escuchados, ¿no? Porque muchas veces no se dice tal cual lo que se hace, sino se dice lo que quiere, lo que está permitido decir que se hace. Y eso pasa con los niños, con los jóvenes, con los profesores, con las amas de casa, con los hombres. O sea, en todos los planos pasa eso, que cuando uno empieza a trabajar con las intervenciones, todos empiezan a hablar en el tenor de lo permitido en el lugar. Ya cuando uno va haciendo otro tipo de actividades o va estableciendo el clima de confianza con ellos, se develan las preocupaciones y los malestares y las necesidades, ¿no? Bueno, entonces el espacio intersticial, vean, de un proyecto, el proyecto abre el espacio intersticial, y pongo esta imagen para que veamos que no es lineal, que no se relaciona una cosa con otra, que primero no va a tal, y luego primero diagnóstico, luego aplicar, luego evaluar, luego no es cierto, sino cómo en realidad va uno transitando en el proyecto, y en el proyecto va tomando distintas dimensiones, ¿no? Después lo podemos reportar como etapas, pero en realidad lo que va sucediendo no tiene una etapa cronológica. Los proyectos de intervención no operan por lógica cronológica, sino por un tiempo lógico, no un tiempo cronológico. Y eso es algo que tenemos que ver, ¿qué implica el tiempo lógico, ¿no? Y no cronológico, que el gran problema en la educación
es que todo el ordenamiento educativo está mediado por el tiempo cronológico. Ese es un tema que voy a tratar el día de mañana, pero aquí ya lo adelante. Bueno, entonces veamos, el espacio intersticial, la tarea educativa opera como medio y no como fin en las intervenciones. En los programas educativos, la acción educativa es el fin. Aquí es un medio. Yo voy a usar una estrategia educativa como un medio para el conocimiento de sí del sujeto. Voy a usar una estrategia educativa para la toma de decisiones para divorciarse, en el caso de mujeres o de hombres. O voy a utilizar la acción educativa para tomar la decisión de continuar o no continuar los estudios en chicos reprobados en un bachillerato, ¿sí? Entonces, la acción educativa es un medio para la toma de decisiones, es un medio para la formación de los sujetos, no es un fin, ¿no? Los modos de participación de la población no es ir a recibir una clase, ¿no? Ni que le vengan a explicar sobre de sexualidad, los conceptos de sexualidad, sino que hay una participación directa de los actores en todas las acciones. Ellos van decidiendo qué hacer, uno sugiere y ellos dicen, esto que tú dices puede ir por acá, esto va para allá, ¿no? Hay una actividad constante del sujeto, entonces no es que no hay una relación de enseñanza-aprendizaje como opera en los programas convencionales educativos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es hacer circular la palabra, y entonces todas nuestras técnicas que utilicemos son para que la palabra circule o para que se haga visible. Michel Foucault dice, todo dispositivo nos favorece hacer visible, ¿no? Hacer enunciable. Esos son los dos elementos fundamentales para que pueda operar un proceso de reconocimiento. Entonces el dispositivo de la intervención hace ver y hace hablar, es una máquina que hace ver y hace hablar, ¿no? Y al tiempo que se ve y se hace hablar, se analiza lo que se dice y lo que se ve, ¿sí? Se analiza qué implicaciones tiene, cómo hay que pensarlo de otra manera, cómo se puede modificar. Hagan de cuenta, otra vez viendo nuestras imágenes, es como si le pedimos permiso a la señora de la casa donde vamos a poner la bicicleta, pues tenemos que hablar con ella para que nos permita desde su lugar pensar en qué se puede poner en la casa, ¿no? Y no es que solo que el artista venga y trae su idea maravillosa y la planche ahí, ¿no? Sino construye la idea con los otros, los interventores artísticos construyen la idea con ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un mural que se hizo cuando empecé en Santa Fe con las comunidades de los barrios, que se hizo un mural enorme con una comunidad de artistas, y toda la figura de todo ese mural eran las caras de la población, ¿sí? Era un modo de intervención donde cada quien decía y se ponía ahí, ¿no? Con su rostro, hablando, moviéndose, etc., ¿no? Esas son las intervenciones, la voz de los intervenidos, por decirlo así, y su lugar está presente, ¿no? Nosotros somos un medio para ellos, no somos quienes los vamos a transformar, ¿no? Ellos se transforman porque deciden transformarse sobre pretexto de que estamos ahí. Esa es la diferencia entre un programa, un educador convencional y un interventor educativo, ¿no? Entonces, bueno, se hace circular, se toman las decisiones, y el proceder es un proceder táctico en las intervenciones, no es un proceder programático, ¿no? En dado caso suele ser táctico estratégico, ¿no? Pero fundamentalmente es táctico, porque es agarrarlas al vuelo. O sea, estás discutiendo, viendo algo, trabajando y emerge. Y como emerge algo, lo tienes que agarrar al vuelo para devolverlo, para registrarlo, para ver qué vas a hacer la siguiente sesión, para hacerles una propuesta, ¿no? Entonces, es este carácter estratégico. Entonces, tenemos que tener una mentalidad muy abierta de observación de primer y segundo orden, que mañana lo vamos a ver también. Bueno, acá diría que es de dar testimonio, estar nosotros muy atentos a la escucha y al ver,
y también para que lo que aparece al vuelo después se convierta en testimonio para ponerlo a revisión por la propia población, ¿no? Y los temas y problemas siempre son puntos de apertura, o sea, no son puntos de llegada, no es que ya está definido, ¿no? Son puntos de apertura en los que se van anudando las demandas de la población. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con lectoescritura con preescolar, o bueno, vamos a poner un proyecto que hizo una chica en preescolar sobre el tema de evaluación. O sea, esta educadora empezó con la preocupación de evaluación porque en su preescolar, la primaria de junto, les hacía examen de admisión a los niños de preescolar para poderlos admitir en la única escuela del poblado, ¿no? Porque era una escuela de calidad. Entonces, claro que los papás entraron en terror y le exigían al preescolar que los prepararan para los exámenes. ¿Que es una familia? Y entonces, la alumna, la interventora, y que era maestra de ese preescolar, pues, y sus compañeras les preocupa modificar la estructura de formación que ellas venían dando en preescolar, ¿no? Entonces hablan con la supervisora y le dicen que cómo es posible que la primaria está atentando contra los niños, no está saltándose la norma, y la supervisora de preescolar dice, por favor muchachas, no me metan en problemas, ¿sí? Yo no quiero tener problemas con la supervisora de la primaria y entonces ustedes pónganse a ver qué cursito le arman a los niños para que acrediten ¿no? ¿Se le suena familiar? Entonces, ¿qué es lo que hace esta chica? Y las educadoras dicen, no, nosotros queremos seguir porque sabemos por qué hacemos esta práctica de formación de los alumnos. No vamos a simular ni vamos a someter a nuestros alumnos a una situación de estrés y demás así. Entonces la intervención operó de un trabajo con los padres de familia y con los niños a través de cuentos, ¿no? Y de actividades lúdicas para dar cuenta a los papás y a los niños del proceso de desarrollo. Entonces los papás fueron entendiendo la importancia de la relación padre-hijo, de las actividades que tenían que hacer, de cómo la importancia del desarrollo del niño, desde lo físico, lo emocional, lo afectivo, y fue un trabajo de 2 años que se ha venido haciendo en el preescolar de la intervención. Mágicamente no sabemos por qué la primaria dejó de aplicar los exámenes. Sin presión de ningún tipo. ¿Qué hace una intervención? Genera resonancia institucional, nosotros le llamamos a esos efectos que empiezan a resonar, se empieza a hablar de eso, se empieza a decir de eso, entonces se crea una resonancia social, institucional, que va teniendo un efecto simbólico, material, etc. Porque mágicamente al año dejaron de aplicar los exámenes en la primaria. Lo cierto es que sí hubo un cambio en las actividades, pero también no es súper bello todo, porque la alumna sostuvo y después sus compañeras ya empezaron a no quererla mucho, la directora le tenía envidia, Entonces vean, cuando haces una intervención y cambias lo establecido, siempre va a haber alteración de lo establecido, va a haber afectación a lo establecido. Entonces debemos de estar claros de que la realidad no opera armónicamente, eso nos lo han hecho creer por Walt Disney y todo esto, ¿no? Sino que la realidad siempre es una correlación de fuerzas y que en esas fuerzas se sostienen y se abren espacios intersticiales en los que quienes viven esos espacios adquieren razón de ser y sentido de ser de sí mismos, en lo individual, digamos, en la subjetividad, pero en relación a su colectividad. Y los proyectos de intervención tienen ciclos y nacen y se acaban y hay que volver a hacer otro. No es que esté permanente, yo ya hice ya se quedó para toda la vida, eso no existe, esa es la falacia de los planes, ¿no? Por eso los planes se llevan fase 1, fase 3, fase 25, nueva versión, etcétera, ¿no?
porque asumen que va a ser permanente. Las intervenciones no, son finitas, ¿sí? Y la sostienen mientras quien la vive la quiere sostener, y no te van a servir igual, porque tú puedes decir, bueno, ya pasó con esta generación, la que viene voy a hacer lo mismo. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque responde a unas necesidades singulares, específicas de un grupo y de la institucionalidad y los vínculos que generan esos grupos en esa población, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, por eso es el espacio intersticial, que va mudando demandas, saberes y fuerzas subjetivas, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tenerlo muy claro y que nos cuesta mucho trabajo en nuestra estructura de la academia para formar un interventor y para dar seguimiento a una intervención y después decir, ¿y ahora cómo sistematiza lo que hizo bajo los cánones de la estructura académica de hacer una tesis o un reporte de investigación, etcétera? Que esa es otra historia que podemos platicar todo lo que hemos tenido que vivir y transitar por ella, ¿no? Pero lo importante es que como actividad profesional entendamos en qué consiste una intervención, quienes estamos interesados, deseosos y con los pies bien puestos en querer hacer intervención, ¿no? La siguiente. Bueno, ahora entremos, ya expliquemos en lo general, en qué consiste hacer espacio, ¿no? Porque entonces decimos, el espacio, pero ¿cómo es que se produce un espacio? Bueno, yo aquí me acompaño de Michel Desertot para pensar en el espacio y algunas cuestiones de carácter constructivista, más bien desde la mirada del análisis conceptual del discurso, que nos ayudan a ir pensando qué es el espacio. Michel Desertot dice que es un lugar practicable, por eso es que las intervenciones tienen un emplazamiento práctico. El lugar con la práctica y con el hacer, la práctica y el hacer produce el lugar. Si yo hago algo, produzco un espacio, ¿no? Si no hago, me pueden dar el decreto de que existe el espacio y el espacio no opera, está el lugar decretado pero no está, ¿no? Y eso es en todos los niveles de nuestra vida. Ustedes pueden tener el acta de matrimonio y el matrimonio no está si no se hace matrimonio, ¿no? ¿Sí? O pueden tener el acta del hijo y en realidad no hay vínculo madre-hijo si la mamá no dice lo quiero un montón y me lanzo con él y tal, ¿sí? Entonces esto es importante, el vínculo se produce al hacer, ¿sí? Entonces el espacio se produce por el hacer y ese espacio tiene un cruce de múltiples movilidades, no es lineal, no es de que no es causa-efecto. Si yo le digo te quiero, me va a querer, no es causa-efecto. Hay que hacer un trabajo de mostrar, ¿no? De convocar al otro, de que se la juegue, que se arriesgue, ¿no? Entonces eso hace uno en las intervenciones y uno llega y dice, vengo con ustedes a hacer una intervención, les pongo aquí el programa, y entonces a partir de eso la actividad uno que van a hacer es tal, olvídense que hagan intervención, se la tiene uno que jugar con el otro, ¿sí? Bueno, los argentinos dicen hay que meter el cuerpo, ¿no? Silvia Satulowski, que colabora con nosotros, siempre está, en la intervención uno mete el cuerpo, se juega ahí, ¿no? En tanto yo me implico, el otro también se ve obligado a implicarse o se ve en condición de implicarse. Puede decidir no o sí, pero ahí está la apuesta, ¿no? Entonces vamos, hay un cruzamiento de movilidades que unas operan porque se pone en animación esos movimientos. Entonces, por ejemplo, por eso es que usamos animación sociocultural, porque la animación, las técnicas de animación, como su nombre lo indica, abren a la posibilidad de algo distinto a lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, en lugar de llegar a decir, y miren la introducción, me pongo a hacer algo con ellos, y a partir de eso, cómo lo vivieron, qué es lo que piensan, y entonces allí empieza a hablarse de que viví, que pasó, y entonces uno ya define. Pero entonces fíjense, no es romper el hielo como dicen las técnicas simplistas, sino es cómo uno utiliza técnicas que hacen que la parte vital del sujeto se activuzca,
ese encadenamiento de animación, ¿no? Esta noción de animación ya la PASAC la había trabajado desde los años 70 en el análisis institucional, y por eso la PASAC hacía múltiples actividades de carácter corporal. Esto es importante, en las intervenciones siempre los cuerpos existen, ¿sí? Uno trabaja con el cuerpo es el que habla. Entonces, por eso es importante las técnicas de animación que ocupamos. No es ir a hacer jueguitos por hacer jueguitos, sino el juego tiene una intención articulada a la posibilidad de la animación. Eso es lo que no saben los que van a dicen, ¿no? O hay quienes llegan con su carta de juegos y ya se sienten interventores, ¿no? Entonces, sí, es importante entender el papel que juega la técnica, y por eso son técnicas. También, por favor, son técnicas grupales, técnicas de animación, no son dinámicas grupales. Las dinámicas las producen los grupos, las técnicas no producen la dinámica, ¿no? Entonces están mal utilizadas cuando ustedes vean dinámicas, dicen, pues, la dinámica la producen los objetos, ¿no? ¿Sí? Te dan unas técnicas que aplicar. Y además siempre cada técnica son para nosotros una sugerencia, porque uno tiene que ir ajustando la técnica e imaginándose a lo que tiene enfrente con los cuerpos de los sujetos que están ahí, que no saben, ¿no? Entonces las técnicas son sugerencias para nosotros, difícilmente las podemos aplicar tal cual. Incluso técnicas que a uno le han resultado las tiene que ir ajustando permanentemente, relacionar al momento y a la circunstancia con quien está ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, cuando se produce la animación, hay efectos producidos en los procesos de animación, que esos son los que nosotros vamos a estar trabajando, porque producen operaciones, ¿sí? Entonces la parte operacional tiene que ver que todo lo que yo haga, está movido anímicamente, pero también hay que llevarlo a nivel operacional. Y llevarlo a nivel operacional significa que tenga orientación, ¿sí? Que esté de acuerdo a las circunstancias, que temporalicen, y la temporalidad no tiene que ver nada más con el presente, sino cómo me trae a cuenta la memoria del pasado y se articula allí. Siempre que hay un ejercicio de animación, siempre que hay un ejercicio de pensarse, siempre que hay un ejercicio que tenga que ver con lo que me acontece, digamos que nosotros el tiempo siempre opera por el acontecimiento, siempre hay una evocación a mi historia biográfica o a la biografía del lugar, etc. Entonces hay una revisión de la memoria en el trabajo de las intervenciones, ¿no? Entonces esa operación del recuerdo, esa operación de traer al presente, esa operación de poner en presente mi pasado, tiene que ver con un ejercicio operacional, identitario, ¿no? Y vean todo lo que se despliega con 1, 2, 3 ejercicios en una intervención. Si nosotros tenemos la mirada vida de que todo eso estamos desplegando, si no decimos, ay, nos fue re bien, estuvo bien bonito, ¿y? ¿Sí? No, tengo que decir, se desplegó hicieron memoria de esto, refirieron al otro, activó el habla de tales y tales, pero también el silencio de tales en relación a tal cosa. Vean, el análisis tiene que ir en la descripción de lo que aconteció en ese terreno para mostrar lo operacional, ¿no? Entonces, esas operaciones son psicosociales afectivas, ¿sí? Esas operaciones también muestran los ejercicios de fuerza en los que está sometido el sujeto, la subjetividad. Eso también lo tenemos que poner, no es de que, ay, fulanito no le habla a perenganito, pues no. O sea, cómo está la relación de fuerza entre ellos que hace que se imposibilite hablar a alguien, que se le posibilite solo hablar a una persona y todos los demás se queden callados, ¿no? ¿Sí? O sea, esos son los análisis que tenemos que ir haciendo en nuestras descripciones. Sí, regresas. Entonces, vean, ¿qué pasa? Que en una actividad que nosotros hacemos puede aparecer una aparente unidad, pero hay una polivalencia donde aparecen programas conflictuales permanentemente, que es
esta idea de lo que ya cada quien habla de lo instituido como un programa, digamos algo que ya está dado, pero aparece lo conflictual. Y también aparecen estas acciones programadas de lo contractual, de la relación del contrato social que se juega ahí, ¿no? Ahora sí, pasemos a la siguiente. Ahora vamos a ver en relación a los proyectos, cómo se la juega el interventor. Todo proyecto de intervención, cuando le decimos diagnosis, le tuvimos que poner ese nombre, porque pues había que entrar en la lógica de la academia, ¿no? Entonces, pero en realidad son puntos de partida. Y en efecto, sí hay un ejercicio de diagnosis en el sentido de una indagación de lo que se demanda, de los encargos y de cómo está operando la dinámica de la cultura institucional, ¿no? No es un diagnóstico para ubicar el déficit, que generalmente en la mayoría de las prácticas de diagnóstico lo que hacen es poner al sujeto en el déficit, le falta, no tiene, ¿no? Entonces siempre aparece el sujeto en déficit y como le falta, no tiene, no sabe, necesita tal, hay que darle. ¿Sí? Esa es la lógica convencional, con dicho de múltiples palabras, pero en el fondo ese es el modo de proceder. Entonces en realidad nosotros no vamos a hablar de lo que le falta, sino más bien de cómo vive, y entonces a partir de lo que le acontece a esa población, más bien tienen mucho que decirnos. Entonces no es también falta, sino nos dicen mucho. ¿En dónde está la acción? Pues en la búsqueda de lo emergente, ¿no? De lo que está latente. Ahí es donde eso es lo que diagnosticamos. Bueno, ¿cómo es que logramos eso? Uno está en los encargos y las demandas. En el análisis institucional se ubica el encargo siempre en la voz de lo que está establecido y en ese lugar de lo establecido lo que sienten que falta. Ahí está el lugar del déficit. El director que dice, hace falta aquí que vengan a hablar de valores. O en una prepa donde el director dice, venga a hablar de sexualidad porque todas las niñas están saliendo embarazadas, ¿no? ¿Sí? O la propia población, por ejemplo los jóvenes en un proyecto de bachilleres que están trabajando con chicos reprobados. La demanda de la escuela es que son muchos los chicos reprobados, convocan a los padres de familia y dicen, algo tenemos que hacer, y contratan a un interventor. Entonces, ¿cuál es la demanda? Que los chicos aprueben. Ahí está el encargo, que los chicos aprueben. En la exploración, nosotros vamos a reconocer la demanda, y la demanda es el lugar de lo instituyente, ¿no? Cuando ya platicando con los chicos de por qué reprobaban, etcétera, no sabemos. Siguiendo platicando con ellos, etcétera, tenían un pavor de salir de ahí. Preferían estar reprobados a decidir si se iban a una prepa y no había prepa en el entorno, si se ponían a trabajar porque los papás ya estaban esperando rápidamente que entraran a hacer fuerza de trabajo, si tal. Entonces el lugar intersticial para ellos era estar en el lugar de reprobación. Vean qué interesante cuando uno explora la demanda. Pues si te quedas en lo instituido, pues es no, que aprueben y que todos se vayan como niños buenos a la prepa, y no estaban entendiendo que en realidad era su lugar de no separarse de sus amigos, de estar en un lugar de cobijo frente al escenario que veían de aquí, qué escenario tan rudo se representa, mejor repruebo, ¿sí? Entonces era un mecanismo de resistencia. Entonces vean, siempre, en todo proceso lo instituyente opera como un mecanismo de resistencia, que no es de residencia, ¿eh? De resistencia, que eso es esto también hay que, así como el bullying, la resiliencia, por favor, ¿no? O sea, que es cómo los sujetos se resisten o crean un mecanismo de resistencia frente a las fuerzas de los dispositivos institucionales impuestos, ¿no? En lo macro y en lo micro, ¿sí? Entonces, opera siempre el lugar de la demanda, está en el lugar de ese lugar de la resistencia, ¿no? Bueno, entonces, nuestro diagnóstico de necesidades nos conduce a ir estableciendo entre el encargo y la demanda una relación, ¿sí? Y también aparece el deseo del interventor.
No es que estemos asépticos, que vamos a hacer lo que toda la población quiere, tal. No, también está el deseo nuestro, también estamos implicados ahí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer aquí? ¿Qué me está convocando a estar en este lugar? ¿No? Es una parte que uno tiene que ir trabajando también, y los que los acompañamos, por ejemplo los interventores, en hacer visible por qué está en ese lugar, cómo se la va a jugar ahí, ¿no? Esto es importante porque una intervención no se hace solo. Siempre se requiere de una compañía para hacer intervención. Y por eso es que, bueno, los interventores y como generación de interventores, ya sean en un programa o en otro, en la línea, tienen que irse armando de acompañamiento para hacer ver, para pensar, para idear las estrategias, para que los acompañen a hacer estrategias mientras uno hace la estrategia, el otro registra. O sea, sí hay un trabajo, obliga un trabajo colaborativo. ¿Sí? Entonces esto es algo importante porque lo hemos visto ya de generación en generación, que si no opera esta dinámica, que además ese es el trabajo que hemos venido haciendo cuando tutoramos los procesos, les escucha ese análisis, porque cuando uno está implicado ya no alcanza a mirar muchas cosas, ¿no? Y porque pues también la biografía de uno pesa, ¿no? Bueno, entonces por eso no le llamamos a estos puntos de partida, este ejercicio de diagnosis, vean cuántas aristas tienen: el encargo, la demanda y mi implicación. Entonces, en todo el proceso de diagnosis operan esos tres elementos. ¿Sí? Cómo va a jugarse la implicación del interventor, cómo va a jugarse el proyecto, qué implicación tiene ese proyecto en la cultura institucional, y eso te permite ver lo que es posible hacer, hasta dónde, con qué alcance, para los puntos de partida, ¿no? Entonces ahí es donde iríamos el plan, que en realidad el plan son puntos de partida, y evitar en lo posible comprometernos demasiado en los productos, porque entonces ahí nos ponemos la soga al cuello y no opera la intervención. Siempre un plan es una promesa. Eso los gestores no lo dicen, porque ellos creen que es la verdad. En fin, esto va a resolver el problema, ¿no? No, siempre es una promesa, ¿no? Entonces, el proyecto se configura reconociendo las expectativas, lo deseable que opera por parte del interventor, el encargo, la demanda, y con eso armamos las necesidades. Las necesidades hay que diseñarlas o escribirlas de tal manera que haya marcas y huellas en la escritura de esos elementos, ¿no? Y vamos a ver, entonces la promesa tiene que ver, esto que decía, el proyecto es una promesa. Yo ocupo la idea de promesa de Derrida, que dice que el sentido de figura de promesa indica un aspecto importante, es que indica imprecisión esencial, y esto es fundamental para una intervención. Fíjense, a diferencia de un plan le piden a uno la precisión absoluta, ¿no? En un proyecto de intervención la promesa tiene que ver con imprecisión, porque si todo lo tenemos súper acotado, pues ya no hubo intervención. Te van a pedir la ejecución del programa y no la posibilidad del despliegue, ¿no? Es una indeterminación que sigue siendo una marca de porvenir, que eso es lo importante. El cómo yo presento mi proyecto tiene que marcar el porvenir, o sea, hacer una promesa que me atrape, que me ilusione, ¿no? Que me vea yo reflejado en ello. Una apertura al acontecimiento y al porvenir como tales, en tanto que condiciona el interés, la no indiferencia, y la no indiferencia por lo que sea. Entonces, fíjense, lo interesante en un proyecto, cuando estamos nosotros entrando y ejerciendo el diagnóstico, se va armando a su vez que diagnosticamos el proyecto, porque empiezan a creer en nosotros, nos preguntan, les interesa lo que decimos, y entonces quedan en el lugar de lo que sea contigo, ¿no? Y eso es interesante porque a partir de ahí es que está dada la posibilidad del proyecto, ¿sí? Por eso es bien interesante todos los puntos de partida de arranque del proyecto, ¿sí?
Sin la promesa no habría ni intención ni necesidad y sobre todo deseo. ¿Qué es lo que pasa con los proyectos ordinarios? Que la gente ya no los cree. O sea, les pueden vender 20 proyectos y dicen, ay, pues vamos otra vez a que nos den el tortibono, la tal, y no les creen, juegan a la simulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un proyecto de intervención? Crea la posibilidad de la creencia, de la ilusión de hacer algo, ¿no? De que es posible hacer algo. Entonces, bueno, la promesa es esto o aquello, ya sea que se cumpla o no se cumpla, ¿sí? O resulte imposible que se cumpla. Por eso los proyectos no van de intervención no van a la búsqueda de la resolución, si tenemos claro que es una promesa de lo que podamos hacer. A diferencia de un programa que se las metas a cumplir son 25 tortibonos en la colonia Cali, ¿no? Piso firme en tantas, ¿no? O sea, aquí lo interesante es lo que podamos construir, y en esa construcción hay un proceso de intervención, hay modificación, hay revisión de sí mismo, hay toma de decisiones, ¿no? Aunque la decisión sea no continuar con el proyecto, ¿sí? Bien, regresamos. Bien, ahora pasemos a los temas. Vean, entonces los temas, desde el punto de vista de Josefina Granja, es la expresión de una red diferencial de elementos entramados en un tejido. Entonces, todo tema es una red diferencial entramada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un tema, no es lineal, no es unívoco, no es una definición, sino que un tema entrelaza distintas ideas y cada idea remite a diferentes cosas. Y esas ideas pueden ser incluso contradictorias, ¿sí? De hecho, vale la pena decir cómo se tensiona el sostenimiento de una temática por sus diferencias, ¿no? Y sus diferencias pueden ser en contrasentido. Uno puede decir, el tema resulta, por ejemplo, esto que decimos del tema de valores, el tema de valores abrió la posibilidad de tratar los aspectos que tienen que ver con la drogadicción, la violencia total, pero también abrió la posibilidad de reconocer los sentidos de afectividad, ¿no? Los estados de ánimo de los chicos, las necesidades de sentirse ellos mismos, etc. Eso abre un tema, y tematizas, ¿no? Problematizando. Entonces, tema y problema no es que sean cosas distintas, es que están articuladas. Tematizamos problematizando, ¿no? Y problematizamos tematizando. Siempre hay una relación, uno refiere a otro, ¿no? También es cierto que la relación tema-problema es fundamental en las intervenciones, porque nosotros podemos reconocer problemas en la población que no pueden hablarse directamente por la problemática que implica. Entonces, ¿qué hacemos? Tematizamos, ponemos un tema que permita hablar de eso de manera colateral, por decirlo así, que te permita entrar a ello. Entonces es un ejercicio interesante de cómo con temas que resultan tan difíciles de reconocer, de aceptar o tan dolorosos, uno tiene que buscar hablar de otros, enunciarlo con una temática que dé acceso a esa problemática, ¿sí? Entonces vean, la relación tema-problema es una herramienta, no es escribir en un documento, es una herramienta de análisis. Esta es una parte fundamental para las intervenciones. Para las investigaciones pues, pueden hacer el estado de la arte y todas esas cosas, pero para la intervención la relación tema-problema tiene que ver con cómo hacemos que circule, que se haga visible a algo, se problematice algo que se requiere problematizar, ¿no? O se requiere tratar con la profundidad que amerita, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser muy ingeniosos de qué temas vamos a poner a trabajar o de qué temas vamos a poner a hablar, ¿no? De qué problemas vamos a tratar y cómo los vamos a tratar. Bien, entonces nosotros los temas despliegan, abren, ¿sí? Esto es interesante para nosotros. Los momentos de los proyectos son
de diagnosis y de despliegue. No es de aplicación, es de despliegue. ¿Sí? Hay quienes plantean las intervenciones, que sigue siendo muy programático, diagnóstico, aplicación, no. Hay diagnóstico y despliegue, y además los momentos de diagnóstico y despliegue son simultáneos en el transcurrir de las intervenciones. ¿Sí? Claro, empezamos por un diagnóstico, pero de ahí se despliega, y después sigues haciendo diagnosis por lo que se hace evidente y vuelves a desplegar, y vuelves a la diagnosis y vuelves a desplegar. Ese movimiento está permanente. Entonces, para nosotros el movimiento es de puntos de partida y despliegue, puntos de partida y despliegue, porque se van dando elementos de encadenamiento táctico, de uno que lleva a otro, y entonces es un encadenamiento táctico que no es previsto, se va dando, por eso acontece en un devenir. ¿Sí? Regresamos a la siguiente. Bueno, pasemos entonces. Todo esto para nosotros le llamamos modulación de la demanda, porque todo eso sucede. Aunque yo no se los hubiera comentado, ya hicieron intervenciones. De esta manera ya lo viví, quien no haya vivido intervenciones, ¿no? Con todos estos movimientos, ¿no? Bien, entonces ya dijimos, hay un mandato que se va configurando entre el encargo y la demanda, se va configurando un mandato del propio proyecto, ¿no? Porque todos asumen que, ok, lo que digamos se cumple, entonces ya está el mandato operando ahí, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo, en esto que les decía, hay desplazamientos y movimientos de cambios de sentido, de cómo venían haciéndose las cosas, se empiezan a dar esos cambios. Entonces, en toda intervención siempre está operando el cambio. Aquí lo interesante es que luego, como cuando intervenimos, nos cuesta trabajo darnos cuenta que se está cambiando, ¿no? Y luego les decimos, a ver, vamos a hacer los resultados de las intervenciones y ay, creo que no pasó, pues bueno, sí pasó, pues sí se transformó, pero ¿qué? Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos que tener un registro muy puntual, nuestro diario de campo, registros de momentos cruciales, etcétera, que nos permitan ir mostrando eso que va cambiando y que permanece. Siempre va a haber lo que cambia y lo que permanece. No todo cambia, ¿no? Hay cosas que cambian, hay cosas que permanecen. Hay movimientos para cambiar y luego hay decisiones para permanecer. Si la población va decidiendo que va y de repente te dicen, ¿qué crees? Ya lo pensé bien. No, es mucho esfuerzo, tengo que pedir permiso, hacer no sé qué, mejor me regreso, ¿no? Claro, aunque cuando regresa ya no regresa de la misma manera, pero regresa, ¿no? ¿Sí? Pero eso uno va viendo cómo se va transformando, se van cambiando las personas en múltiples dimensiones, en su modo de decir, en su modo de caminar, en su mirada, ¿no? Que va modificándose a partir del trabajo de las intervenciones. Bueno, algo que es interesante es como esto que les decía, cómo un problema transita tema educativo. Eso es muy importante tenerlo claro metodológicamente, porque a veces si nosotros nos anticipamos, podemos obturar la posibilidad de análisis. Me anticipo y entonces yo ya explico el tema, lo doy completo, etcétera, y ya no hubo análisis. Ya predominó mi voz frente a lo que los demás decían, ¿no? Eso es lo que suele suceder. Debemos de regular mucho nuestra ansiedad como interventores para no anticiparnos. Entonces uno está viendo que tiene que ir por acá el tema y por tal, y entonces uno se ve como que ansioso a querer hablar y nos cuesta mucho trabajo dejar que la palabra circule, ¿no? Entonces eso es algo importante. Además, si ya somos educadores de formación, más trabajo nos cuesta, ¿sí? A los maestros que hacen intervención en sus salones, cuando hacen intervención, es una transformación radical, porque dicen, es que yo nunca me había imaginado haciendo lo que hago ahora en el salón, que no hago casi, o sea, yo en realidad hago poco y los alumnos hacen más, ¿no? O sea, cambia radicalmente, y los temas que tratan, porque no tratan los temas convencionales, ¿no? Arman otras dinámicas, y entonces eso
sí les cambia radicalmente el lugar. Ya cambias de lugar, esto que decimos, de donde estaba yo, ya cambié a otro lugar, y obviamente la dinámica cambia de todos integrales, ¿no? Entonces, el abordaje siempre va a ser de mediación para que se desencadene la gestión de lo conflictual y no la búsqueda de resolución. Eso es algo que cuesta mucho trabajo habituarse a hacer, ¿no? Ahora, en el tránsito del tema a la puesta en análisis de un problema, lo interesante es cómo vamos deconstruyendo el tema, cómo vamos desarmando el tema, ¿no? El modo de desarmar el tema pues, es a través de las preguntas, ¿no? O sea, el tema tácito de que les dice, por ejemplo, con el bullying pasó una vez que fueron dos chicas a hacer intervención y entonces insistió mucho al director, no va a ser un trabajo de bullying, vamos a trabajar convivencia, tal, y cuando llegaron ya el grupo ya estaba dividido. Y entonces les decía, ¿por qué están así? Pues porque nosotros somos las víctimas y ellos son las víctimas. O sea, ya de antemano, ya ellos ya estaban situados en un lugar donde la institución los había puesto. Pues ahí está ya una temática puesta. ¿Cómo deconstruyes la temática con las preguntas? ¿Y por qué ustedes se ubican en este lugar? ¿No? ¿Qué es lo que hacen tratamiento? Entonces, y allí empieza a aparecer, pues yo porque él me dijo, no, porque mi maestro me puso, no, porque entonces vean, ahí aparece toda la dinámica de quién lo dice, cómo, quién lo sostiene, tal, ¿no? Entonces hay que hacer una deconstrucción de esas enunciaciones que ya están puestas y sostenidas por los sujetos. Entonces los temas, esas enunciaciones se convierten en temas a deconstruir, ¿no? Y también los temas nos abren situaciones de aprendizaje para hacer inteligibles las tensiones, esto que yo les decía, ¿no? Los temas, por ejemplo, en temas de sexualidad hay temas que son muy difíciles como el abuso sexual, que además hay mucha población con abuso sexual de niños jóvenes con historias de abuso sexual, y hay temáticas que ayudan a ver, ¿no? Y no necesariamente para que digan yo fui o a mí me pasó, sino para que tengan elementos de hacer inteligible lo que les pasa. ¿Sí? Eso también es interesante, no debemos de llevar a los sujetos a que sean públicamente exhibidos, es un criterio básico en las intervenciones, ¿no? Cosa que se hacen, por ejemplo, muchos con sus coachings y con sus psicologías de choque, etcétera, que se centran en hacer públicamente exhibido al otro, ¿no? Entonces, mucho ojo con esas técnicas de la simplicidad. Estamos trabajando con una mirada de la complejidad. Ya vieron cómo acá aparece esta lógica más compleja, ¿no? O sea, como una técnica no es una acción sencilla, pero que está cargada de una complejidad metodológica y también porque va a recoger una complejidad de elementos, ¿no? Entonces, toda técnica de animación es una técnica de indagación para nosotros. Para las investigaciones son hacer cuestionarios, etc. Para las intervenciones, toda técnica que nosotros apliquemos son técnicas de indagación, ¿no? De exploración. Bien, regresamos a la siguiente y pasamos a las operaciones de mediación. Entonces, ¿cómo operamos nosotros como interventores? Hemos ubicado como 3 operaciones claves. Una es la operación de mediación de los proyectos que trazan rutas. En unas de relaciones entre saber, poder y subjetividad que van disponiendo el hacer. Esto es, cuando armamos los proyectos vamos trazando rutas por donde caminar. Pero como toda ruta, uno la puede caminar en zigzag, la puede caminar de frente, ¿no? Y por eso son rutas, porque el transitar en la ruta va a tomar distintas dimensiones. Bueno, a esto le hemos llamado formaciones intermedias, porque el proyecto de intervención vincula diversos elementos de carácter heterogéneo, ¿no? Que al articularse fungen como medios de acceso para la intervención. Entonces, esta función de mediación, de configuración intermedia, la estamos haciendo todo el tiempo cuando armamos la ruta, que son
elementos heterogéneos que los vamos articulando para armar un orden, ¿no? Ese es un ejercicio de articulación que hacemos. Algo interesante tiene que ver que esto que no le tengamos miedo al caos, eso es lo que tenemos que tener en mente, a lo conflictual, etcétera, porque esa es la materia de trabajo con la que estamos trabajando, ¿no? La siguiente, la segunda vía es de espacio dual. Esto es bien interesante, que es el ser frontera. Lo que hace frontera es aquello que opera como puente de una dentro y una fuera. Esta noción la trabajé después de ver varios proyectos, pero uno fue muy relevante de unas chicas en Morelos con una comunidad de mujeres prácticamente, porque los hombres habían llegado a Estados Unidos. Y entonces ellas vivían al interior de su casa y solo tenían los domingos de salida pública al mercado. Entonces cuando ellos llegan a la comunidad se dan cuenta que pues, la única forma de acceder era ir a tocar a cada casa porque no podían las mujeres estar en la calle. O sea, el ethos de la comunidad era que todas las mujeres se cuidaban a sí mismas como un mandato de los hombres que se habían ido de estar sobre las casas. Entonces llegaba el dinero de Estados Unidos y tenían pues, sus casas superpuestas, una producción agrícola y de leche importante, tenían vacas todas, etcétera, pero un exceso de producción porque pues ya no, porque se autoabastecía la comunidad y muy solas. Las mamás y los hijos y todo, y las abuelas que estaban ahí. Entonces, el trabajo de intervención fue ir trabajando con ellas para ir viendo cómo se sentían, qué era lo que pasaba, etc. Y entonces las interventoras operaron como este puente, ser frontera entre lo privado y la vida pública. Y esa relación de lo privado y lo público fue favoreciendo que hubiera un clima de trabajo colectivo entre las mujeres. Entonces formaron una cooperativa de producción agrícola y de productos orgánicos y de producción industrial de productos lácteos. ¿Cómo lo hicieron? Las chicas sirvieron de puente y de intermediación con Zagarpa, que están en sus escritorios reportando programas para ver qué, y entonces vieron que con ellos podían invitarlos a que dieran la capacitación, a través de ellas podían llegar los hombres de la Zagarpa, ¿no? La gente a la capacitación. Es que vean, es impresionante, estamos en el siglo XXI, pero eso opera en las comunidades, ¿no? Y también poder entrar a ese puente entre lo público y lo privado, ¿no? Y la productividad y de la comunidad, porque pues, participaron niños, mujeres. Entonces, esta figura puente es interesante, también ya lo hemos visto que opera en distintos proyectos. Al visualizarla, ya uno intencionalmente se da cuenta, necesito operar en una mediación fuerte porque está sucediendo tal cosa, ¿no? Entonces, a partir de las experiencias es que hemos ido conceptualizando estas experiencias, ¿no? Entonces, la figura de relación frontera tiene que ver en el puente, porque esta idea de hacer, con el ejemplo de las mujeres es muy claro cómo hay el adentro y el afuera, lo privado y lo público, siempre va a estar operando en todo proceso comunitario o en la propia escuela. Por ejemplo, ahora con los temas de violencia, una discusión muy fuerte en las escuelas es, los profesores dicen, la violencia nos vino de fuera acá, ¿no? Se nos está imponiendo, es por culpa de los padres que no educan a los niños, que los niños son violentos. Entonces hay este cerco, pensar que hay un adentro y hay otro, una afuera ya que llega acá. Entonces las intervenciones, hacer mirar los puentes es importante, ¿no? El trabajo que hemos hecho con docentes y directivos que trabajan el tema de violencia escolar, pues es mirar el puente, qué violencia se produce dentro, cómo eso que está dentro también es que está afuera, ¿no? O sea, esta mirada del puente es muy importante en las intervenciones para hacer análisis, ¿no? Y por último tenemos la de pasaje. La de pasaje es de tránsito y es cuando en realidad vemos el acto de la intervención, así como decimos el acto educativo, el acto de la intervención se ve en los procesos de pasaje. El pasaje tiene que ver, tomado de René Caes, pero también muy como una cosa psicoanalítica, es transitar de ser uno a ser otro, ¿no? De venir en otra persona.
o de venir en otra comunidad, o de venir en otro tema institucional. Entonces hay un esfuerzo de pasaje porque ya no es lo mismo, es esa persona siendo otra, ¿no? En tanto que toma decisiones, modifica, etcétera, o un grupo siendo otro grupo, que eso también pasa con las intervenciones. Si uno trabaja con las intervenciones en los grupos de primario, secundario, con los que se ha trabajado de preescolar, modifica la dinámica del grupo y el grupo es otro grupo, ¿no? Entonces ahí hay un efecto de pasaje, que hay este tránsito, un tránsito, ¿no? Bueno, estos tres tipos de mediación todo el tiempo nos van apareciendo en los ejercicios de las intervenciones. Tenerlas presente ayuda para el análisis, ayuda para pensar qué hacer. Cuando estamos viendo que el grupo está atorado, repite, tenemos que ver cómo hacemos puente, ¿no? También para demostrarle al grupo que ya cambió hay que mostrar el pasaje, ¿sí? Entonces, este ejercicio de mediación, teniendo presentes estas tres figuras, creo que son buenas herramientas para pensar y trabajar las intervenciones en sus procesos. Y pues con esto cerraría la exposición y pues estoy abierta a preguntas, comentarios, sugerencias, dudas. En el principio, agradecerle a Tere todo este camino que nos va dando. En la mañana, en otro evento que teníamos, señalaba a Cristian a propósito de algunos planteamientos que hacían las preguntas, la propia comunidad decía que esto hay que llevárselo de reflexión, y me parece que mucho de lo que acaba de decir Tere es más una provocación para pensar que para resolver en este momento. Entonces, llevarse todo un bagaje de circunstancias. Por lo menos yo que he estado tomando algunas pequeñas notas, sí me queda, en función de lo que produce, toda una serie de ideas para pensar. Pero bueno, abrimos un espacio breve, también tenemos que dejar descansar a la doctora, para preguntas, comentarios, y después de este espacio breve, bueno, tenemos este lapso de preguntas, y más bien ya dejaremos que dé una respuesta más global que una por una, y después haremos un aviso que tiene que ver con constancias y demás al término de este asunto, ¿no? Entonces, Paula. Bueno, buenas tardes, un gusto, gracias. Estoy absolutamente emocionada por escucharla por primera vez en vivo y a todo color. Yo soy maestra de la IE con la modalidad de ser profesora en línea, de modo que tengo poco contacto físico con mis estudiantes, con mis colegas, con mis compañeros de esta ruta. Ahorita están bastantes de los que en línea trabajan conmigo, porque yo estaba tan apasionada por venir a escuchar que las contagié, me parece, y el castellano. Y yo, bueno, a partir de la participación de la doctora Negrete, tengo una pregunta que quizá tiene que ver con nuestro espacio como docentes. Yo sintetizo así como la pregunta de cómo no tenerle miedo al caos, porque aparentemente, o sea, puede ser como por decreto, ¿no? O sea, no le tengan miedo al caos, me dice la persona, y cómo le gusta no tener miedo al caos. Yo lo plantearía como claves formativas. Yo sé que la doctora plantea como clave formativa la pregunta, pero yo me pregunto qué tipo de pregunta y cómo nosotros mismos como docentes hacemos preguntas en ese sentido. El tránsito doloroso quizá del tema al problema, el tránsito doloroso de la diagnosis aplicación hacia la lectura de realidad y despliegue de necesidad, el tránsito doloroso del modelo de intervención, que es con lo que está en plataforma como modo de formación de los sociales. De hecho, estamos a punto de terminar una tesis con un modelo de intervención por programas. ¿Cómo transitar, cómo hacer el tránsito del modelo de intervención programática hacia la configuración de sujetos instituyentes? Esa es una parte como de mi duda, pero que tiene que ver con nosotros mismos como docentes. Y luego, otra cuestión que me gustaría que también nos ayudara es la cuestión de la evaluación del proyecto, sobre todo cuando nuestras búsquedas pueden ser tan inaprehensibles como
el movimiento del sujeto, la transformación de tu práctica cotidiana, y cómo lo validamos científicamente y cómo convencemos a nuestros colegas docentes que lo que hicimos con los estudiantes, a pesar de que puede no ser cuantificable con peras y manzanas, es un movimiento del sujeto. Entonces, ¿cómo validamos con nuestros colegas que eso que estamos haciendo, a lo mejor para el otro imperceptible, pero yo vi a los estudiantes y vi cuando empezaron con su proceso, y ahí hay algo, no sé cómo plasmarlo de manera científica, en algo así como evaluación, pero que es necesario, entonces, eso por favor, gracias. Tremendas preguntas. ¿Alguien más? Adelante, Ignacio. Sí, agradezco la oportunidad. Soy Ignacio, maestro en la licenciatura en Integración Educativa, Lili. Tengo varias preguntas. Una de ellas tiene que ver precisamente con esto de la diagnosis en el transcurso de la intervención. Pero entonces, ¿cómo es que existen, a raíz de que hace la pregunta la maestra Paula, y que ese proceso es detonador a través de cuestionamientos, cómo es que existen asignaturas como diagnóstico socioeducativo, diagnóstico psicopedagógico, diseño de instrumentos para el diagnóstico, etc. Quiere decir entonces que desde esta mirada pudiéramos estar reestructurando la licenciatura, porque no es aplicable desde este enfoque. Por un lado, habría que voltear nuestra mirada a esos rediseños, bueno, yo creo para darle vida y sentido desde este enfoque. Por el otro lado, me preocupa de que no se habla cuáles son los nichos laborales. Digo, la preparación en esencia es excelente desde ese enfoque, pero ¿hacia dónde los llevamos? ¿Cuáles serían los nichos laborales? Los nichos laborales tendrían que ser para que los chicos busquen trabajo, para que los chicos busquen y den y ofrezcan esos servicios en lo individual. Los chicos tendrían que ver a esa institución donde realizan el servicio social como una pareja de individuos, porque hasta donde sabemos, para servicio social tienen que ir a una dependencia que les valide. Y bueno, como que hay bastantes dudas en esa cuestión, y a veces los chicos y en ocasiones los maestros nos perdemos en ese mar de actividades y acciones que los jóvenes tienen que hacer. Gracias. Adelante. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Yo soy Sergio, soy estudiante de la LIE, de la Licenciatura en Intervención Educativa. Actualmente estoy cursando el 7º semestre y realmente me llena de muchas reflexiones esta conferencia, pero también de una cuestión muy grande, y es cómo dar a conocer a un LIE. En este momento yo estoy en prácticas profesionales, también en servicio social, y en muchas ocasiones en los lugares en los que voy no conocen qué es un LIE. Tengo que explicar y acorde a mis capacidades y a mis competencias doy a conocer lo que es un LIE, pero el reto está ahí también, yo considero, en dar a conocer, cómo dar a conocer a un LIE en esta sociedad contemporánea y actual. Gracias. Bien, vamos a permitir, porque la dimensión de las preguntas es bastante amplia, entonces vamos a permitir que la doctora Tere pudiera, yo creo que con intentos de respuestas de dar para otros temas, de libros y demás, pero bueno, vamos a permitir que la doctora Tere responda estas cuestiones en lo genérico. Bien, están muy buenas las preguntas, de hecho son preguntas que han venido siempre apareciendo desde que se creó la licenciatura en intervención. Qué bueno, porque vean, esto que yo les decía desde el principio de la emergencia es abrir a algo que no existía antes. Entonces la intervención operó como una profesión que no existía en México, que en otros lugares existe similar a la intervención con otros nombres, ¿no? Como animadores educativos, animadores educativos, pedagogos sociales, interventores comunitarios, etc., ¿no?
Pero en México existía un antecedente con trabajo social, ¿no? La carrera de trabajo social tenía como esta intención, la del psicólogo social también, ¿no? Pero la diferencia es que en su momento histórico de construcción de esas carreras respondieron en un inicio a ello y después se fueron institucionalizando, sobre todo trabajo social, ¿no? O sea, cayó en lo instituido, ¿vean? Entonces, mucho ojo para que un día no termine siendo un trabajador social que se vuelve vigilante de las instituciones en lugar de ser el que instituye la ley, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con un espacio emergente que va innovando, que tiene que abrirse camino? Y en efecto, lo que tenemos que ir haciendo es ir abriendo el camino de que es un interventor, y como dicen, hay que ir dándose a conocer, y eso le pasó a todas las profesiones, ¿sí? No le está pasando al IE, el IE está acá, no, todos, los médicos, los maestros, los ingenieros. Ahora, digamos, los que son convencionales, ustedes vayan y vean qué pasa ahora con los que son de profesiones de cibernética y que son profesiones de catónica, que son de estas, pues nadie sabe qué existen esas profesiones y tienen que ir abriendo camino, ¿no? Así está pasando con las nuevas profesiones, ¿no? Que son profesiones que responden y que no tienen un solo nicho de trabajo, que eso es lo interesante de la línea. No hay un solo nicho de trabajo porque hay un rompimiento del orden de lo establecido en las condiciones actuales, que ya pues está pasando de la reforma educativa, ¿no? Que ya no opera por un puesto la empleabilidad, sino opera por lo que se sabe hacer. Eso pensamos para un día, que en el escenario de futuro no vamos a crear a un profesional para cubrir un puesto, porque los puestos no van a existir. Y miren que casi que lo veíamos venir, ¿no? ¿Sí? Y que teníamos que pensar en un profesional que pudiera emplearse con lo que sabe hacer, ¿no? Porque sabíamos que venía, y eso nosotros prevíamos en el 2000, no nos lo imaginábamos con qué dimensiones, ¿no? Y tan rápido, ¿no? Todo este proceso de desestructuración de lo laboral, este proceso de no contratos con todas las de la ley, sino contratos por horas, contratos por tareas, contratos fragmentarios, en donde van a tener que contratarse en 1, 2, 3 o 4 lugares, ¿no? Entonces, ese es el escenario, por eso es que pensamos en un interventor que tuviera como toda esa posibilidad de decir soy interventor, y dependiendo, una egresada LIE, que es de la primera generación que ha egresado para acumular 8 proyectos productivos, etcétera, buenísima, me dice, yo donde me paren sé qué hacer, ¿sí? Y es una excelente interventora porque sí, de donde yo me pare, yo sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, las herramientas que vimos acá de diagnóstico, etcétera, etcétera, son las que te van dando el pie para poder decir qué se necesita hacer en cualquier lugar. En efecto, no podemos garantizar que haya un nicho específico, pero para nadie, ni para un interventor, ni para alguien que tenga colegas con doctorados, postdoctorados, especializados, etcétera, están desempleados, ¿no? Con contratos por horas ganando 1.500 pesos al mes. O sea que no el escenario del movimiento laboral no nos garantiza, y si nos hubiéramos movido con ese escenario estaríamos mal, porque no estaríamos dando la información que se da, ¿no? Ese es el trabajo que le toca a la universidad, porque nosotros no somos empleadores, somos formadores de profesionistas, ¿no? Y claro, nuestro escenario de diagnosis que veíamos de cómo iba a estar el mercado era ese, por eso pensamos en este profesional que donde se parara supiera qué hacer, ¿no? Esto es en relación a la pregunta esto de la cuestión laboral, ¿no? Sí me parece interesante todas estas preguntas que hacías en relación a cómo los académicos
fuimos intervenidos por la LIE. Y hay quienes sí nos dejamos intervenir y hay quienes dijimos no. Y mira que yo, que conozco bien las unidades porque me las he recorrido a pie y a pie durante un buen de años, y en los últimos ya no tanto porque estoy metida ya en lo de la investigación, pero el tiempo que me tocó llevar el proceso de evaluación y titulación y normarlo a nivel nacional, no cualquiera, sino el de evaluación y titulación, y el diseño de todo el proceso de desarrollo de los planes y programas para maestros en servicio, teníamos como la apuesta en que la planta de los académicos, como era vigorosa, crítica, tal, iba a responder por sorpresa. Los principales detractores de la LIE fueron los propios académicos, ¿no? Porque ahora sí que fue algo que se llegó, ¿no? Y que alteró el orden de lo establecido en las unidades UPM. Y lo alteró porque pues ya no eran los maestros en servicio los que estaban acostumbrados a tener y a la cultura magisterial como cultura predominante. Eran los muchachillos que venían de la prepa y que se la pasaban todo el tiempo acá, noviando, subiendo, caminando, diciendo, ¿estos que hacen tanto tiempo aquí? ¿No? Y se besan entre ellos de todos. Claro, eso por los profesores del servicio no pasaba, ¿no? Y que requieren canchas, actividades deportivas, comedores, ¿no? Todos los días, un trabajo de escolaridad, conseguir el servicio social, porque con los profes de hasta Badado, entonces vean, lo que no previmos, vimos hacia afuera, pero no vimos hacia adentro. Lo que no prevíamos era la alteración que iba a generar la noción de intervención y la idea de intervención al interior de la pedagogía. En los propios académicos, un reto de ponerse a mirar de contemporaneidad, ¿no? ¿Y qué es lo contemporáneo y lo intempestivo? Y abrirnos a lo intempestivo pues nos generó una crisis enorme. Además, pues con los profes éramos chavos, teníamos ideas buenas, tal, con la LIE pues ya no sabíamos de nada. O sea, nuestro saber se veía puesto en duda. Y teníamos que actualizar, ponernos en contemporaneidad. Y eso tanto costó trabajo que el propio diseño de la LIE lo muestra. Hay cursos que tenían que ir más allá y no pudieron ir más allá porque pues hasta ahí dábamos los que estaban, ¿no? Los que fueron enseñados. La propia experiencia de las intervenciones nos ha llevado a mirar otros escenarios, ¿no? Que urge el cambio, sí. Ahora, ¿cómo hacer para evaluar no solo a los estudiantes, sino las propias intervenciones? De tal manera que sea visible, objetivable el proceso en producto de evaluación. Ese es el gran reto de la evaluación cuando pensamos en evaluación y no solo en calificación. Yo tengo implementada un esquema de evaluación desde que yo era parte del departamento de evaluación de la UPN y aplicábamos exámenes de opción múltiple, porque pasé por ahí, luego pasé por el plan 85, luego decretamos la descentralización de la evaluación. Toda esa historia me tocó, ¿no? Pero uno de mis temas es evaluación, que ya no lo tomo tanto porque ahora como ya se confunde evaluar con calificar y con medir. Cuando uno habla de que sabe de evaluación, todos piensan que es desde ese lugar, ¿no? La tabla de especificaciones de evaluación en todo proceso de evaluación es clave. Y eso no nos lo han enseñado a hacer. Lo único que nos han enseñado a hacer es poner una instrumentación. Y la instrumentación, así sea un trabajo escrito, es un instrumento, ¿sí? Por muy que quieran decir que son muy cualitativos porque pusieron un trabajo, pues no es cierto, porque solo están aplicando un instrumento, ¿no? Para poder evaluar hay que tener distintas evidencias de lo que se quiere evaluar. Entonces una tabla de especificaciones lleva ¿qué quiero evaluar? Pero una tabla de especificaciones se hace a posteriori del proceso de evaluación cuando estamos en procesos. Entonces vean, esa es la diferencia. En un programa, en una acción que solo ve productos, la evaluación siempre se pone al principio porque es programática. Se espera que logre
y entonces, y todos decimos, ¿y cómo me va a calificar el primer día? Todavía ni nos conocemos y yo ya me estoy poniendo así de pechito para que me califiquen, ¿se dan cuenta? ¿Sí? En lugar de decir qué vamos a hacer y qué vamos a aprender. La primera pregunta es ¿cómo me va a calificar? Yo les digo a mis alumnos, pues ya ahora todos están aquí poniendo la cabeza para que los sacrifiquen, todavía ni me conocen, ¿no? Vean, así es de radical la estructura programática. El proceso de evaluación viene, si estamos pensando en proceso a posteriori, ya hicimos, ahora evaluemos lo que hicimos. ¿Qué es lo que aprendimos ahí? ¿Qué es lo que se jugó ahí? Y entonces, en lo que se jugó lo ponemos. Eso es lo que quiero evaluar, ¿no? Quiero evaluar, por ejemplo, en un proyecto, identificación de necesidades, reconocimiento de encargos, ubicación de demandas, ¿no? Y yo tengo múltiples evidencias. Tienes registro, hiciste diario de campo, hiciste una síntesis, lo presentaste en un documento. Claro, uno tiene que ir, todo eso que se registró, que te está testimonio, es lo que es el instrumento. Ahora yo evalúo, a ver, registro de necesidades, ¿en dónde diste testimonio de esto? ¿Cómo lo voy a evaluar? Hago mi escala de evaluación. Y yo lo hago todo con el grupo, todos hacemos nuestra tabla de especificaciones, ¿no? Y nuestra escala de valoración, suficiente o no suficiente, según lo que estemos valorando, nuestra escala tiene ¿no? De acuerdo a la escala, entonces valoramos y nos revisamos y vemos qué dominio adquirimos de eso. Eso es trabajar por competencias y no otras cosas, ¿no? Porque ahí vamos viendo el dominio que se adquirió y también al evaluarse me doy cuenta de lo que me faltó hacer, de lo que no sé, de lo que necesito aprender, ¿no? Y tengo mis evidencias ahí. Por eso es a posteriori, cierro un ciclo, a ver, cerremos aquí cómo vamos y ahorita hagamos una tabla de especificaciones y veamos qué evidencias tenemos. A eso yo le puedo dar calificación. Generalmente yo no lo hago hasta el fin, hasta que se cierra el curso o se cierra el proyecto, lo que sea, según la función que tenga. Esa tabla, esa escala de valor, le doy un número y se transforma en una calificación, y siempre utilizo porcentajes para valorar la relatividad, etc. Eso es hacer evaluación, ¿sí? Tengo que se evalúan, criterios con los que vamos a observar lo que se va a evaluar, ¿sí? De esos criterios que se va a evaluar, qué instrumentos se van a utilizar como evidencias, y ya todos decimos, pues en la entrevista que hicimos todos y que ahí se ve, la ya están la instrumentación tiene que ver con todas las evidencias que tenemos y la escala, ¿no? Entonces eso te permite hacer una evaluación. Conviene que hagan esos esquemas para sus propias intervenciones, de los temas que van trabajando, etcétera, cuando tienen que reportar a quien les financia el proyecto o cuando tienen que reportar en la pedagógica el avance de su proyecto, pues uno va mostrándose a uno mismo y al otro las evidencias, ¿no? Cambios y permanencias. Se puede poner como objeto cómo transito de estar en tal a tal cosa, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios? Observar si los tránsitos fueron lineales, si hubo movimientos y tal. Las evidencias. Entonces yo tengo las evidencias y entonces veo, no, si fueron movimientos, o no, nada más puse un lineal y me faltó observar estos otros, ¿no? Claro, al siguiente reporte de observación que haga, etcétera, pues yo me voy a fijar en lo que no me fijé en el otro. Entonces ahí me voy formando, ¿sí? Eso es evaluación formativa, que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro modo de trabajar, ¿no? Para hacer evaluación. De hecho, nosotros hacemos eso, lo aplicamos para hacer una evaluación nacional para todo el país, pero claro, los instrumentos eran de uso múltiple, pero lo hemos hecho con ese sencillito pero complejo, que definir un objeto, definir los criterios, no es cualquier cosa. Pero es un ejercicio analítico importante para hacer múltiples áreas de evaluación, ¿no? Y bueno, ya nada más para la parte que
de los contenidos de formación del servicio social. El servicio, las experiencias contemporáneas y que no son tan nuevas, pero que están operando, es que las universidades que están asumiendo un compromiso con la vida contemporánea arman y tienen claro el trabajo de extensión universitaria. Y eso en el mundo. Todo lo que tiene que ver con la adversidad del neoliberalismo lo están conteniendo las universidades con las organizaciones civiles a través de la extensión universitaria. Los esquemas contemporáneos de intervención están siendo de laboratorios para responder a emergencias de comunidades en cuestiones de guerra, en cuestiones de vulnerabilidad, etcétera, donde participan las universidades, las organizaciones civiles, convocan y obligan a los empresarios a que le metan lana a eso. Y esos son los esquemas de atención, de intervención ante la emergencia que estamos viviendo. Entonces, no es de que esté el servicio social, es cómo nosotros producimos servicio social como universidad. Aquí el reto es, yo tengo 2 proyectos de servicio social, ¿no? Y cuesta un buen sostenerlos, pero es cómo nosotros nos abrimos a las comunidades, armamos la estructura y la institución es la UPN, bueno, en este caso el proyecto México-España-Argentina avalado con la UPN, que armamos los esquemas de servicio social. ¿Cómo lo cumplen? Con los propios proyectos de intervención. Los alumnos no tienen que andar duplicando. Los proyectos de intervención que hacen es el servicio social que está dando el estudiante y que la UPN avala. ¿Sí? Bueno, en mi caso, el proyecto, yo soy responsable de los programas y lo avalo, ¿no? Entonces, la universidad, la pedagógica, todavía se mueve lentamente, ¿sí? Y las universidades en México se están moviendo muy lentamente frente a las exigencias sociales. ¿Por qué? Porque están muy cooptadas por la institución. Y los investigadores pues están en la lógica de la investigación de gabinete, ¿no? En la lógica, Lidia Fernández en un comité decía que lo que había pasado es que habíamos claudicado por nuestra condición de creatividad, innovación e intelectualidad por el gabinete y por los puntos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay quienes hacemos puntos y hacemos lo otro y no hacemos de creatividad, ¿no? Estos son las figuras que están apareciendo para las internacionales, ¿no? Yo aquí podría dar muchos ejemplos, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ustedes como jóvenes dirían, los procesos de participación europeos, etcétera, de lo comunal, aparece por lo que hoy ellos denominan realmente la política en Internet, ¿no? Cómo se operan intervenciones donde se articula la red con la calle, ¿no? En donde se van generando proyectos de intervención en necesidades específicas, utilizando múltiples medios.